Bienvenidos al canal Yeshaya 61. Eh, Apenas vamos a comenzar a grabar más videos de uno que tengo por ahí. Entonces, el tema es, ¿qué relación tiene el ADN con la iniquidad? Hoy en día muchos toman esto como iniquidad como pecado, transgresión como pecado, pero son diferentes cosas. En Salmo 32 nos dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 5. Mi pecado declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará hasta él. ¿Qué vemos aquí en el Salmo 32? Al principio dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras nosotros nos despojemos de todas estas tres cosas, nosotros vamos a tener una mayor comunicación con el Eterno. Gracias al sacrificio de Yeshua, nosotros podemos tener mayor acercamiento, pero eso no quiere decir que ya está hecho todo por completo. Nosotros tenemos que trabajar constantemente en la transgresión, en el pecado y en la iniquidad. ¿Cómo comienza todo? La transgresión. ¿Qué entendemos por transgresión? Transgresión es cuando tú traspasas un límite, estás transgrediendo algo estipulado. Nosotros hoy en día estamos siendo guiados nuestras vidas a través de ciertas instrucciones espirituales. No le voy a poner leyes, sino instrucciones, porque desgraciadamente la Torá se ha tomado como una ley, un peso que tenemos que llevar constantemente. No. La verdadera traducción sería instrucción del Padre. Entonces, si nosotros vemos todo lo que está pasando aquí en este salmo, podemos encontrar que tenemos que confesar al Eterno, no a los hombres, al Eterno nuestra iniquidad, para que Él no encuentre ese orgullo, eso que está ahí morando en nosotros, porque déjenme decirles que a partir de Adán y Eva, cuando transgredieron, ellos cargaron con un pecado. Ese pecado ellos no lo confesaron en sí, sino que siempre le echaba la culpa Eva a la serpiente, Adán a Eva. Nadie asumió la responsabilidad de lo que se tenía que hacer, y la serpiente pasó lo que tenía que pasar. Entonces, en el versículo 5 dice, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. El pecado lo podemos ver en Primera de Juan, de versículo 3, capítulo 3, versículo 4 al 10. Ahí nosotros podemos ver que es pecado. Pero antes de pasar a lo siguiente, de ver este versículo, quiero terminar con esto. Dice, no encubrí mi iniquidad, declaré mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Todos los seres humanos estamos regidos por pecados. Quieramos o no, como dice la palabra, no hay ningún justo ni uno solo. Todos no estamos exentos, estamos expuestos a pecar. Por lo tanto, nosotros tenemos que declarar nuestro pecado, tenemos que aceptar lo que hemos hecho y acercarnos al Eterno. Entonces, para profundizarnos en todo esto, tenemos que irnos a lo que se le llama los korbanot o las ofrendas. Y esto lo podemos ver en que hay 4 clases de ofrendas. Esto lo podemos encontrar en Levíticos. Es la ofrenda de ascensión, que se llama olá, ofrenda de grano, que se llama minjá, ofrenda de paz, que se llama shalamim, y ofrenda de pecado. Hay que poner énfasis en estas ofrendas. Ofrenda de pecado, que es hatat, y ashamá. Entonces, por consiguiente, no vamos a ver todas estas ofrendas a profundidad.
A mí lo que me interesa es ver esta ofrenda de pecado. Esta ofrenda, estas últimas que mencioné, la Hatat, eran por, y la Ashamam, son por pecados involuntarios, que no te das cuenta que los estás haciendo. Entonces, Hatat abarca 3 pecados, el cual es Pesha, que es transgresión, Kihatag, que es pecado, y Abón, que es iniquidad. Estas 3 tienen un cierto significado en esas ofrendas. Y en estas ofrendas requiere sangre para una expiación. Y esta es requerida en estas 2 ofrendas. Entonces, hay una sola ofrenda que no puede ser aceptada. ¿Cuál es esa ofrenda? La ofrenda de el pecado, que es la rebelión. Cuando tú pecas voluntariamente, cuando lo haces conscientemente y sabes que hay algo que se tiene que hacer y que tú lo haces por gusto, porque a pesar de que conoces las especificaciones del Eterno, tú lo haces porque quieres hacerlo. Eso se llama rebelión. Esa es la única ofrenda que no, más bien, ese era el único pecado que no había ofrenda para ello. Entonces, aquí como vemos, si hay algo que se hizo voluntariamente con uso de razón y conciencia, ya no hay ofrenda para ese pecado de rebelión. Entonces nosotros vemos en Hebreos 10, 26 al 29 que nos dice: porque si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una aterrorizante expectación de juicio al fuego rabioso que consume a los enemigos. El que no hace caso a la Torá de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin compasión. Ese es ahí donde entra Yeshua HaMashiach. Yeshua es el que nos va a hacer esa ofrenda en la cual hoy alcanzamos la gracia de no morir, porque el precio del pecado es muerte y nosotros merecemos la muerte. Pero por ese sacrificio que hizo Yeshua, nosotros tenemos esa oportunidad de poder decir: perdóname, lo siento, no lo quiero volver a hacer. Y entonces esto es un contexto que lo vemos en Salmo 51, es un vocabulario de Yom Kippur. El Eterno puede perdonar el pecado de rebelión y eso será por arrepentimiento genuino. Y mejor aún tenemos a Mashiach que nos puede ayudar en ello. Entonces, ya viendo esto, ahora sí, nos vamos a ver juntas estas 2, Hatat y Ashamaj. Son ofrendas de pecado que expían por quien peca por una acción. Actuar exclusivamente en base a los deseos o transgredir la voluntad de Dios en un comportamiento inapropiado para el ser humano. Entonces uno lleva como ofrenda a un animal que también actúa en base de pensamientos. Matamos a ese animal como diciendo: me he equivocado, me arrepiento del daño que le causé a mi alma, mi lado animal se impuso, no quiero repetir ese error. Entonces prometo matar el animalismo como la fuerza dominante de mi vida. En el judaísmo o en las fuentes hebreas se ve el comportamiento del ser humano como un comportamiento animal y un comportamiento en el cual tú ya vas a llegar a un nivel más alto, en donde ese animal va a morir. Entonces, por consiguiente, ahora vamos. Ok. Ahora vamos a Primera de Juan. Un segundo.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Tres, 4. Ok. Dice, Primera de Juan 3, versículo 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Ahí ya nosotros vemos lo que está pasando. El pecado es considerado transgresión de la ley. La transgresión es cuando tú ya sabes y conoces que tienes que estar en un parámetro y no lo haces. Transgredes. El segundo paso es pecado. Ya lo hiciste, ya transgrediste. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? Cuando tú no confiesas esos pecados, se le llama iniquidad, porque eso se mete en el ADN y después del ADN empieza a pasar generación tras generación con el mismo pecado, con la misma iniquidad. Si hay violencia doméstica, esa misma persona que sufrió violencia doméstica desde su niñez, la vivió, la palpó, va a seguir. Y las siguientes generaciones igual, alcoholismo, drogadicción y muchas otras cosas más van de generación en generación. Entonces, iniquidad se traspasa por medio del ADN. Muchas veces se ha escuchado, ay, mira, ese niño se parece a su abuelito, pero el niño no conoce a su abuelito, nunca conoció a su abuelito y se da cuenta que hay algo ahí, la persona, parecido, muy parecido, la abuela se sabe que se parece al abuelo. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, cuando la abuela se da cuenta que ese niño se parece en el comportamiento a su abuelo, ¿qué está operando ahí? Es lo que se le llama iniquidad. ¿Por qué? Porque hay comportamientos repetitivos que el niño, aunque no haya vivido con el abuelo, aunque no lo haya palpado, aunque no haya estado con él, aunque no haya visto su forma de actuar, el niño, por ende, lo empieza a manifestar. Eso se llama iniquidad. Hay enfermedades que vienen de generación en generación. Muchas veces se dice que ya por Yeshua o Jesús, como lo conocen, ya esto ya terminó, ya no tienes nada que hacer. Esa es una mentira diabólica, porque cuando el Señor lo hizo para que tú trabajes por ello. No de la noche a la mañana vas a ser sano. No de la noche a la mañana vas a estar completamente bien en Shalom. Porque la palabra dice la promesa, porque por sus llagas hemos sido sanados. Y entonces porque todavía existen y hay enfermedades entre los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aún no han sabido luchar en contra de la iniquidad. No han confesado los pecados de los ancestros como nos han enseñado aquellos profetas que oraban por su pueblo. No lo han hecho. Entonces nosotros tenemos que confesarlo. Y la clave está ahí mismo, en el Salmo 32. ¿Qué nos dice el Salmo 32? Lo acabamos de leer. En ese salmo nos damos cuenta que tenemos que confesar nuestros pecados, que tenemos que estar a cuentas con el Señor mientras vivamos. Y mientras vivamos, nosotros vamos a tratar de caminar bien con el Eterno, no por salvación, pero sí por amor. Dice, ok.
Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. ¿Qué quiere decir eso? En el versículo 6, que nosotros tenemos que orar en todo tiempo por estas cosas. No nada más un día, no nada más un momento. Porque yo he escuchado muchas personas, oh sí, me di cuenta de esto, de lo generacional, ya oré por ello. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tú has orado por ello? Y después empiezan a mirar todo lo que se está manifestando en sus vidas familiares con sus hijos, lo miran y dicen, pero yo ya oré por ello. No es suficiente. Todos los días, mientras pueda ser hallado el Eterno, tenemos que orar por esas iniquidades para que sean desechas de nuestro ADN. En una ocasión, en una oración que se hizo y en un ayuno, el Señor me ministraba que para cortar con una iniquidad, más o menos para cortar, no absolutamente, uno tiene que orar 390 días del año consecutivo, sin parar, por esa iniquidad. Imagínense. Y nosotros lo queremos hacer en un solo día. En un solo día. Entonces, esta es la relación que tiene el ADN con la iniquidad. Que la iniquidad está incrustada en el ADN. Y nosotros tenemos que ser limpios por la sangre de Mashiach. Que Él haga esa transfusión, orar constantemente. Si hay pecados que tú no conoces, hazlo. Haz esa oración por los pecados que tú no conoces. En esta página más adelante empezaremos a poner oraciones para cortar con maldiciones, hablar más a profundidad de ello, porque el Señor bien lo dijo, yo he venido a dar vista a los ciegos, a abrir cárceles de prisión. Él ha venido a dar libertad al cautivo, y este es el objetivo de este ministerio. Empezar a abrir el entendimiento, empezar a ser parte de este movimiento que viene en camino, porque hoy es el tiempo donde se tiene que transformar tu vida. Bendiciones y shalom.